En el corazón del reino de Aethelgard, donde las torres de marfil arañaban el vientre de las nubes y el oro fluía como agua en las copas enjolladas de los nobles, existía una ciudad que parecía haber sido soñada por dioses generosos y construida por manos humanas que no comprendían del todo el privilegio de ejecutar ese sueño. Las calles del distrito alto olían a especias importadas desde los mares del sur, a cera de abeja quemada en candelabros de plata, a los perfumes densos que las damas de la corte se aplicaban con dedos cargados de anillos. Cada piedra del palacio real había sido colocada con una precisión casi religiosa. Cada mosaico en los techos abovedados narraba las gestas de reyes muertos que nadie ya recordaba con precisión, pero que todos citaban con conveniencia cuando necesitaban justificar alguna nueva injusticia. Había en esos mosaicos un rey que había unificado los territorios del este, cuyo nombre nadie sabía pronunciar correctamente, pero cuya imagen, con la lanza alzada y el manto de color carmesí, servía perfectamente para ilustrar que el poder fue siempre de los que saben usarlo. Había una reina que, según la leyenda, había negociado la paz con los pueblos de las montañas sin derramar una gota de sangre, aunque los historiadores más cuidadosos señalaban que la leyenda omitía convenientemente las hambrunas inducidas que habían precedido a esa negociación y que la habían hecho tan fácil. Los mosaicos no son la historia, son lo que el poder elige recordar de la historia, que es siempre una selección interesada. Aethelgard era un reino antiguo, no de esa antigüedad romántica que los bardos celebran junto al fuego, sino de esa otra antigüedad más pesada y menos glamorosa que se acumula en los cimientos como humedad, y produce grietas invisibles que nadie quiere ver hasta que el edificio entero comienza a inclinarse. Los siglos habían depositado sobre sus instituciones una capa de costumbres tan gruesa que ya era imposible distinguir cuáles servían algún propósito y cuáles simplemente perpetuaban el poder de quienes se beneficiaban de que nada cambiara. Los nobles nacían nobles, los pobres nacían pobres, y los sacerdotes del gran templo explicaban con elocuencia teológica por qué ese orden era la voluntad de los dioses. Pocos cuestionaban. Más prudente era no hacerlo. El cuestionamiento era una forma de ambición, y la ambición descontrolada, es decir, la ambición de los que no tenían ya posición que defender, era descrita en los sermones del templo como el vicio capital que había traído todas las desgracias del mundo conocido. Los nobles tenían ambición también, naturalmente, pero la de ellos era llamada visión, determinación o simplemente gestión responsable del patrimonio familiar. El distrito de los comerciantes, que ocupaba el espacio entre el palacio y las murallas exteriores, era el lugar donde esas dos realidades se rozaban con la incomodidad de los opuestos que se necesitan mutuamente sin querer admitirlo. Los comerciantes de mayor éxito vivían en casas que intentaban imitar la arquitectura del distrito noble, con recursos insuficientes para lograrlo del todo, produciendo un resultado que los nobles consideraban vulgar y los pobres consideraban inalcanzable, lo cual situaba a los comerciantes en esa posición particular de la clase media, mirando hacia arriba con aspiración y hacia abajo con miedo, y por eso mismo incapaces de mirar horizontalmente con solidaridad. Las tiendas estaban bien abastecidas. Las calles estaban empedradas hasta la mitad, donde las piedras daban paso a la tierra compactada que marcaba el límite invisible entre los que el reino consideraba ciudadanos y los que consideraba residentes de facto. Los guardias de la ciudad patrullaban hasta ese límite, y raramente más allá, porque más allá comenzaba un territorio que su código tácito definía como un problema de orden público permanente y por tanto insolucionable, y los problemas insolucionables es mejor no mirarlos demasiado. La línea que separaba el distrito de los comerciantes del barrio de los artesanos menores no estaba marcada en ningún mapa oficial, porque los cartógrafos de la corona solo habían considerado necesario cartografiar los espacios del poder, los espacios del comercio que alimentaba ese poder. Pero todo el mundo que vivía en la ciudad la conocía con precisión. Era la calle donde los adoquines terminaban y comenzaba el empedrado irregular, donde los faroles de aceite de los comercios daban paso a las antorchas de alquitrán que nadie reponía con regularidad, donde el olor a especias de las tiendas se mezclaba con el olor a metal caliente de las fraguas y el olor a cuero de las tenerías. Era también la línea invisible más allá de la cual los alguaciles de la ciudad patrullaban con menos frecuencia e intervención, aplicando una lógica no escrita pero perfectamente consistente. El orden que importaba mantener era el orden del comercio, y el orden del artesanado menor y de los barrios que lo rodeaban podía resolverse en gran medida solo. El rey Aldric el Viejo llevaba 34 años en el trono. Había sido, en su juventud, un monarca razonablemente justo, no extraordinariamente sabio,
ni extraordinariamente cruel, sino ese tipo de hombre que gobierna con la inercia del sistema que heredó y no tiene ni la visión para mejorarlo ni la maldad para destruirlo deliberadamente. Los cronistas de la corte lo describirían después como un rey de transición, que es la manera cortés de decir que su principal contribución histórica fue no empeorar demasiado las cosas durante 3 décadas y media, lo cual, examinando el registro de sus predecesores y sucesores, era en realidad un logro subestimado. Pero los años y el peso de las decisiones difíciles lo habían ido vaciando. Perdió a su primera esposa en el parto de su único hijo. Libró una guerra fronteriza que ganó a costa de una deuda que todavía sangraba las arcas reales 20 años después, una guerra que había comenzado por un malentendido diplomático que él mismo hubiera podido evitar, pero que sus generales le habían convencido de que era una oportunidad. Envejeció con la lentitud cruel de los hombres poderosos, que tienen demasiado cuidado médico para morir pronto y demasiado orgullo para soltar las riendas mientras aún respiran. En los últimos 5 años, había desarrollado la costumbre de retirarse cada vez más temprano de los consejos de Estado, dejando los asuntos del reino en manos de su Consejo de Nobles, presidido por su hermano menor. Esta costumbre había nacido del agotamiento, pero había sido alimentada y estimulada con cuidado por ese mismo hermano, hasta convertirse en hábito y luego en dependencia. Lord Malcor era el tipo de hombre al que es difícil odiar de inmediato. No poseía la brutalidad tosca de los villanos de los cuentos. Esa brutalidad que funciona bien en las historias, precisamente porque no existe con esa pureza en la realidad, era elegante, culto, con una risa fácil y una memoria extraordinaria para los nombres y las fechas de cumpleaños. Sabía escuchar con una atención que hacía sentir a su interlocutor que sus palabras eran las más importantes pronunciadas ese día en todo el reino. Recordaba los nombres de los hijos de los nobles menores, sus aficiones, sus pequeñas victorias y sus vergüenzas discretas, y usaba ese conocimiento no de manera brusca y amenazante, lo que habría sido contraproducente, sino con la suavidad del que demuestra que recuerda, y que por tanto también podría recordar cosas menos convenientes si la relación se deteriorara. Era, por estos motivos, exactamente el tipo de hombre más peligroso que puede existir en una corte. Uno que ha cultivado el arte de parecer inofensivo mientras construye pacientemente los andamios de su ambición. Malcor no quería el trono porque le gustara el poder en su sentido brutal. Lo quería porque creía, con la tranquila convicción de los que se han convencido a sí mismos de que su ambición es en realidad nobleza de espíritu, que era el único capaz de gobernar a Ethelgard correctamente. Su sobrino, el príncipe Caelen, era en su opinión un error de la naturaleza, un heredero al trono que prefería los libros a la caza, la conversación filosófica a la negociación política, y que miraba a los pobres con una compasión que Malcor consideraba peligrosa. Un rey compasivo, solía decirle a sus aliados en la intimidad de las reuniones nocturnas, es un rey que tarde o temprano debilita el orden sobre el que descansa toda prosperidad. La compasión bien dosificada es una herramienta de gobierno. La compasión como principio organizador es una receta para el caos. Sus aliados asentían. Eran personas a las que les resultaba reconfortante que su falta de compasión pudiera ser descrita como rigor y responsabilidad. El príncipe Caelen tenía 26 años cuando comenzó esta historia. Aunque en ciertos aspectos fundamentales era más viejo que eso y en otros considerablemente más joven. Era más viejo en su comprensión de la naturaleza humana, adquirida no en batallas, sino en años de lectura voraz y en la costumbre, inusual para un príncipe, de hablar con toda clase de personas sin importar su rango. Tenía el hábito desconcertante para la corte de visitar los talleres de los artesanos del distrito medio, de sentarse junto al cocinero a aprender los nombres de las especias y la historia de cada una, de interrogar a los guardias sobre sus aldeas de origen con un interés que parecía genuino porque lo era. En esas visitas había aprendido cosas que no estaban en ningún libro de la biblioteca real, que las familias de los soldados no recibían la pensión prometida cuando sus esposos o padres morían en guerra, sino solo una fracción de ella, después de meses de trámites, que el sistema de medición oficial del grano era en la práctica manipulado sistemáticamente por los graneros de los nobles, que usaban medidas ligeramente diferentes a las estándar, con resultados que parecían pequeños por transacción, pero que eran enormes en términos de la transferencia acumulada de riqueza, desde los agricultores hacia los señores, a lo largo de enteras generaciones. Caelen tomaba notas de estas cosas en los márgenes de sus libros con esa tinta perpetua bajo el índice de Rachel, como si acumular conocimiento fuera suficiente para acercarse a la solución. Era más joven, en cambio, en su creencia de que ese conocimiento,
una vez transformado en propuestas bien razonadas, sería recibido con buena voluntad por las instituciones del reino. Creía que si uno trataba a las personas con dignidad, ellas respondían con lealtad. Creía que si uno gobernaba con justicia, el reino florecía. Creía que la transparencia era más fuerte que la manipulación. Estas creencias no eran falsas, pero eran incompletas, y esa incompletud sería casi su perdición. Kaelen tenía un rostro que los bardos describirían como melancólico, ojos oscuros de párpados algo caídos que le daban una expresión perpetua de reflexión o tristeza, difícil de distinguir desde fuera. Sus manos eran las manos de un estudioso, delgadas y con tinta perpetuamente incrustada bajo las uñas del índice derecho, la mano con que escribía durante horas en los márgenes de sus libros. No era feo, ni particularmente apuesto en el sentido que los retratos reales intentaban proyectar. La belleza convencional de mandíbulas fuertes y miradas dominantes que comunicaban poder antes de que el sujeto abriera la boca. Era el tipo de hombre al que uno no nota al entrar a una sala, pero al que busca instintivamente para conversar 20 minutos después, porque hay algo en su modo de escuchar que hace sentir que está realmente presente, que no está pensando en otra cosa mientras uno habla. Esta cualidad, que en la vida del palacio pasaba por ingenuidad, era en realidad la expresión de una forma de respeto poco común. La convicción de que lo que el interlocutor dice merece atención completa, porque el interlocutor, independientemente de su posición, es alguien cuya experiencia del mundo contiene información que la propia experiencia no puede proporcionar. La relación entre Kaelen y su padre era afectuosa, pero distante de esa manera particular en que lo son las relaciones entre personas que se quieren pero no comparten idioma emocional. El rey Aldrich amaba a su hijo con la torpeza de un hombre que nunca aprendió a decirlo con palabras, que lo expresaba en gestos pequeños e indirectos. Un libro raro traído de una feria lejana, el permiso concedido sin discusión para pasar una tarde en la biblioteca del gran templo que estaba normalmente cerrada a los que no eran sacerdotes, la mirada de orgullo, fugaz y negada, que cruzaba su rostro cuando alguien elogiaba la inteligencia del príncipe, y él respondía con la moderación protocolaria del padre, que no quiere parecer que presume, pero que durante una fracción de segundo no puede evitar serlo. Kaelen, por su parte, reverenciaba a su padre con la mezcla de amor y frustración que caracteriza a los hijos que han superado intelectualmente a sus padres sin haberlo pedido y sin saber muy bien qué hacer con eso. Intentó en varias ocasiones durante los últimos años llevar a su padre propuestas de reforma en los sistemas de recaudación y distribución que sus investigaciones habían identificado como injustos e ineficientes a la vez. El rey escuchaba con la paciencia cortés del que sabe que la conversación terminará pronto. Asentía con la sabiduría performativa del hombre de experiencia que reconoce buenas intenciones y enviaba las propuestas al Consejo de Nobles, donde Malcor las enterraba en subcomités que nunca se reunían. Lo que Kaelen no veía, porque la ceguera de los que creen en la bondad de las personas es de un tipo particular y resistente, era la red que su tío había estado tejiendo con paciencia durante años, no de golpe, sino en movimientos pequeñísimos, casi imperceptibles, que solos no significaban nada, pero que juntos construían una trampa de una precisión arquitectónica notable. Un consejero del rey reemplazado aquí por alguien de confianza de Malcor, presentado al rey con razones impecables sobre competencia y lealtad. Un nombramiento militar allá, poniendo en las posiciones clave de la Guardia Real a hombres cuya lealtad primera no era al trono sino a quien los había elevado. Una deuda perdonada a un noble de segunda fila a cambio de una promesa de voto cuando llegara el momento. Promesa registrada en documentos que Malcor guardaba en una caja con llave que solo él conocía. Un rumor sembrado en el oído adecuado con el tono apropiado de duda casual. Es extraño que el príncipe gaste tanto tiempo entre artesanos y sirvientes, ¿no? El pueblo lo llama afable, pero uno se pregunta si en esas conversaciones no hay algo más que amabilidad. Malcor no tenía prisa. La prisa era para los hombres con menos visión. Él jugaba al ajedrez en un tablero que la mayoría de los jugadores ni siquiera sabían que existía. La noche en que todo se precipitó, comenzó con una tormenta que ningún astrólogo había predicho, y que varios interpretarían después, con la comodidad retrospectiva de los que encuentran señales en los hechos ya consumados, como un augurio inevitable. Era la víspera del Día del Fundador, el aniversario de la coronación del primer rey de Aethelgard, una festividad que el palacio celebraba con un banquete de 3 días, al que acudían nobles de todo el reino. Los pasillos olían a cerdo asado y a vino especiado desde las cocinas que llevaban 2 días trabajando sin pausa. Los músicos preparaban sus instrumentos en la galería del segundo piso. Los guardarropas de las damas de la corte estaban abiertos desde el mediodía con las modistas haciendo últimas revisiones.
Los guardias habían sido duplicados en las entradas principales y reducidos en los corredores internos donde nadie esperaba problemas, lo cual era exactamente lo que Malcor necesitaba. Kaelan había pasado esa tarde en la biblioteca de su torre, leyendo un tratado antiguo sobre sistemas de irrigación de las civilizaciones del desierto oriental. La biblioteca era su espacio más propio, el lugar donde se sentía más completamente él mismo, y tenía la costumbre de pasar allí las horas previas a los eventos sociales grandes, como una forma de armarse con la calma suficiente para soportarlos. Los banquetes de corte lo agotaban de una manera que los libros nunca lo hacían. La necesidad de mantener la expresión apropiada durante horas, de responder con la respuesta correcta en el tiempo correcto, de navegar las corrientes invisibles de las alianzas y las rivalidades que estructuraban cada conversación como campos minados. En su biblioteca podía simplemente leer, subrayar, pensar en espiral desde un concepto hacia sus implicaciones sin que nadie esperara de él un resultado utilizable inmediatamente. Cuando el trueno sacudió los cristales de su ventana, levantó la vista, observó la lluvia que comenzaba a caer en cortinas inclinadas sobre los jardines del palacio, y pensó vagamente que aquello iba a mojar las antorchas del exterior y que alguien tendría que encargarse de reemplazarlas. Pensamiento pequeño, doméstico, completamente ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir 3 pisos más abajo en la sala del Consejo Privado del Rey. Lo que ocurrió esa noche jamás fue reconstruido completamente en ninguna crónica, porque los testigos convenientes murieron o cambiaron de versión, y los inconvenientes fueron silenciados con la eficiencia de un sistema que lleva siglos perfeccionando el arte del silencio. Lo que se sabe, o lo que puede inferirse con razonable certeza, es que Malcor eligió esa noche no porque fuera perfecta, sino porque era suficientemente buena, y él había esperado suficiente tiempo. El vino del rey tenía una sustancia que los herbolarios del sur conocen bien y venden a precios que solo los muy ricos pueden permitirse. No mata, no enloquece, pero afloja la mente como se ablanda el cuero viejo en agua caliente. Lo suficiente para que un hombre viejo y cansado, bajo su efecto, firmara documentos que no hubiera firmado sobrio. Lo suficiente para que después, cuando se le mostraran esos documentos, no pudiera estar seguro de qué era real y qué era confusión de su memoria envejecida. La duda es la herramienta más potente de la manipulación, porque trabaja desde adentro, sin que la víctima pueda identificar exactamente de dónde viene la fuerza que la aplasta. Los documentos. Cuando el rey Aldrich los vio a la mañana siguiente, con ojos todavía nublados y una cabeza que zumbaba con un dolor de naturaleza diferente al del vino corriente, afirmaban que su hijo había estado en correspondencia secreta con los señores de los reinos limítrofes durante los últimos 2 años, vendiendo información militar y de Estado a cambio de promesas de apoyo cuando llegara el momento de hacerse con el poder. Las cartas estaban escritas con la letra de Kaelen, perfectas en cada detalle, con las frases características que cualquiera que lo conociera habría reconocido. La longitud de los períodos, la preferencia por las subordinadas explicativas, el uso específico de ciertas palabras que Kaelen empleaba con una frecuencia que los expertos en lengua habrían llamado un idiolecto. Era un trabajo de falsificación de meses, ejecutado con la minuciosidad de quien tiene los recursos y el tiempo para hacerlo bien. Las cartas no eran genéricamente incriminatorias. Contenían referencias a eventos reales, fechas verificables, nombres de personas que existían, detalles de reuniones que habían ocurrido de verdad, aunque su contenido hubiera sido completamente diferente. Era la marca de un buen falsificador. No inventar desde cero, sino distorsionar lo real, porque lo real tiene una textura de verosimilitud que la invención pura no puede replicar. Kaelen fue despertado antes del amanecer por guardias que no le explicaron nada. No eran de su guardia personal habitual, sino hombres que no reconoció, con expresiones de la inexpresividad entrenada de quienes han recibido instrucciones de no dar información. Bajó los peldaños de su torre preguntando y sin obtener respuesta, en la oscilación entre la confusión adormilada y el primer pálpito de alarma que precede a los grandes terrores, ese pálpito que el cuerpo genera antes de que la mente haya procesado suficiente información para producirlo racionalmente. El palacio de noche tenía un aspecto diferente al del día, como todos los espacios familiares que se ven en la oscuridad. Los mismos corredores, los mismos tapices, pero con una cualidad de irrealidad que en este caso resultó ser apropiada porque lo que estaba ocurriendo era, en efecto, un tipo de realidad diferente. Cuando lo llevaron ante el rey en la sala del consejo privado, encontró a su padre sentado en su silla, con ese aspecto particular de los hombres que han llorado en privado hace menos de una hora y han intentado, sin del todo lograrlo, borrar las huellas. Los ojos tenían ese aspecto enrojecido que no es solo del llanto, sino de la lucha contra él.
La tensión de los músculos alrededor de los párpados, que ocurre cuando alguien decide que no va a derrumbarse en presencia de otros, aunque por dentro ya se ha derrumbado. A su lado estaba Malcor, sereno, con las manos cruzadas sobre la mesa y una expresión de pena contenida tan bien ejecutada que habría engañado a cualquiera que no supiera leerla. Había un documento sobre la mesa, y velas encendidas aunque la luz del amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas, y todo el aparato visual del momento de gravedad deliberadamente construido que Malcor sabía fabricar como escenógrafo nato. Lo que siguió fue la peor conversación de la vida de Kaelen, y la más corta. Le mostraron las cartas una a una. Las leyó con incredulidad primero, con la sensación de que debía haber algún error, alguna confusión, algo que en cuanto se aclarara haría que todo volviera a tener sentido. Luego con ira, al reconocer en esa letra suya perfectamente imitada la enormidad del plan que la producía. Luego con desesperación, al ver que sus protestas rebotaban contra una muralla de evidencia fabricada y voluntad de creer que ya estaba decidida de antemano, porque Malcor había preparado no solo las pruebas, sino el estado mental del juez. Semanas de insinuaciones sutiles habían depositado en la mente del viejo rey suficiente duda sobre su hijo, como para que la evidencia encontrara tierra fértil donde germinar. Su padre no lo miraba a los ojos. Malcor sí. Y en esa mirada tranquila y casi gentil de hombre que hace lo que considera necesario, Kaelen leyó por primera vez la verdad completa de lo que era su tío, la verdad que en todos esos años de convivencia no había querido o no había sabido ver. Era la mirada de alguien que no tiene dudas. Eso era lo más aterrador. No la crueldad, sino la ausencia de duda. No hubo juicio formal. Un juicio habría requerido testigos, y los testigos son impredecibles. En cambio, hubo un decreto del rey, redactado en el lenguaje arcano de los documentos reales, que hace que incluso las injusticias suenen a necesidad histórica, que desposeía al príncipe Kaelen de todos sus títulos, tierras y derechos sucesorios por traición a la corona. El decreto fue sellado con el anillo del rey, que temblaba ligeramente en su dedo cuando lo hundió en la cera roja, y Kaelen observó ese temblor y supo que era la señal de lo poco que quedaba del hombre que su padre había sido, aplastado por años de manipulación y por esta noche en particular que lo había obligado a elegir entre su hijo y la versión de la realidad que le habían construido y que ya no podía distinguir de la verdad. Los guardias que ejecutaron la expulsión no eran de la Guardia Real habitual. Eran hombres que Malcor había reclutado en los últimos meses de entre los mercenarios que la guerra fronteriza había dejado sin trabajo y sin escrúpulos particulares sobre a quién servían mientras el pago fuera regular y suficiente. Hombres que no tenían lealtades personales al príncipe ni al reino, solo a quienes les pagaba. Lo golpearon con la eficiencia impersonal de los profesionales, que es en cierta manera más desoladora que la violencia apasionada porque comunica perfectamente que no eres el objetivo de ningún odio particular, solo un problema que debe ser resuelto de manera expeditiva. Le arrancaron la ropa de noble, le pusieron harapos de prisionero, y en la hora más oscura antes del alba, cuando hasta los guardianes de las murallas externas tenían el sueño más profundo, lo arrojaron al otro lado de los muros de la ciudad, no hacia el campo abierto donde habría tenido alguna oportunidad de orientarse y caminar hacia algún lugar con sentido, sino hacia las fosas. Las fosas eran lo que ocurre cuando una ciudad crece más rápido que su conciencia. Habían empezado como un barrio de trabajadores fuera de las murallas, necesario para alojar a los que construían el palacio y los templos y las casas de los nobles, pero que naturalmente no podían vivir entre quienes servían. Con los siglos, cada oleada de miseria que el reino producía, cada guerra perdida por alguien, cada cosecha arruinada, cada familia desplazada por alguna decisión de un noble que necesitaba sus tierras para otro propósito, llegaba a las fosas a añadir una capa más a su densidad y su desesperanza. El barrio no tenía alcantarillado formal. Los residuos corrían por canales improvisados, que en verano despedían un olor que los visitantes del Distrito Alto describían, con el horror de quien experimenta algo completamente ajeno a su experiencia sensorial, y que los residentes no registraban porque llevaban toda la vida con él. El agua limpia llegaba de pozos compartidos que la mayoría del año eran insuficientes para la población que dependía de ellos. Las casas eran construcciones frágiles hechas de lo que hubiera disponible: madera recuperada de demoliciones del Distrito Alto, adobe mal cocido que se disolvía con las lluvias del otoño, tejados de paja que chorreaban 3 días después de que dejara de llover. Las calles no tenían nombre en los mapas del palacio, que representaban el área como un espacio en blanco con la anotación genérica de sector exterior sin cartografiar, como si la ausencia de mapa pudiera equivaler a la ausencia del lugar.
Kaylen despertó con el sabor del barro en la boca y un dolor que no era de un lugar concreto sino de todo. Ese dolor difuso de los que han sido golpeados sin cuidado particular por donde cae cada golpe, que produce la sensación desagradable de que el cuerpo entero ha dejado de ser de uno y se ha convertido en algo ajeno y manejado con poca delicadeza. La lluvia seguía cayendo, más fina ahora. Esa lluvia persistente de las madrugadas, que no tiene la violencia dramática de las tormentas, pero que empapa con más eficiencia, porque uno baja la guardia. Estaba en un callejón entre dos construcciones que parecían inclinarse la una hacia la otra, como dos borrachos apoyándose mutuamente para no caer. El suelo era tierra endurecida mezclada con paja podrida, y algo que prefirió no identificar, aunque su olfato ya lo había hecho sin pedirle permiso. A su alrededor, en los umbrales de las puertas cerradas, había bultos oscuros que tardó un momento en reconocer como personas durmiendo. La imagen de los que han aprendido que el espacio bajo un alero es un recurso escaso y valioso que hay que ocupar antes de que otro lo haga. El frío era de un tipo que no había experimentado antes. No el frío del invierno en las habitaciones del palacio, que siempre tenía chimenea y mantas suficientes, sino el frío que entra cuando no hay ninguna capa entre el cuerpo y el mundo, cuando el cuerpo mismo es la única frontera contra el exterior, y esa frontera resulta ser bastante insuficiente. Se sentó lentamente, con las costillas protestando en un idioma agudo y urgente, y miró a su alrededor con esa mezcla de irrealidad y claridad excesiva que acompaña a los momentos en que la vida cambia de dirección de manera irrevocable, y el cerebro todavía no ha decidido si procesarlo como sueño o como realidad. Intentó pensar en qué hacer. Su mente, entrenada para el análisis, para descomponer problemas en partes manejables y abordar cada parte con los instrumentos apropiados, se encontró completamente desarmada ante la simplicidad brutal del problema inmediato. No tenía nada. No tenía dinero, ni contactos en este barrio, ni conocimiento de cómo sobrevivir sin dinero ni contactos. Sabía hablar 5 idiomas con fluidez y 2 más con suficiencia comunicativa. Sabía el nombre de todos los reyes de Aethelgard desde su fundación y los de la mayoría de sus reinos vecinos. Sabía los principios de la mecánica de acueductos, los fundamentos de la filosofía moral de 4 tradiciones distintas, y los patrones de migración de 3 especies de aves migratorias del hemisferio norte. No sabía absolutamente nada útil para la situación en que se encontraba. La figura que se detuvo ante él no anunció su llegada con ningún sonido particular. Simplemente estaba allí, de repente, una sombra recortada contra el gris apenas más luminoso del callejón. Alta, delgada de esa delgadez que no es elegida sino impuesta, con un bulto atado en la espalda, que resultó ser leña envuelta en tela encerada, para protegerla de la lluvia. Kaylen no la vio bien al principio, pero algo en la postura, en la inmovilidad evaluativa con que lo observaba, le dijo que no era una amenaza, o al menos no una amenaza inmediata. Los que tienen intenciones violentas no se detienen a mirar con esa detención pensativa de quien está calculando algo más complejo que la violencia. Elara tenía 22 años y había nacido en las fosas con la misma inevitabilidad con que los ríos nacen en las montañas. No porque nadie lo hubiera elegido, sino porque las fuerzas que confluían en ese punto no podían producir otro resultado. Su madre había muerto de una fiebre mal atendida cuando ella tenía 8 años, de esa muerte lenta y evitable que la pobreza produce cuando no hay acceso a los médicos que existen y podrían ayudar, pero que atienden en el distrito alto donde viven las personas que pueden pagarlos. Su padre había desaparecido en una de las levas militares que el reino realizaba periódicamente en los barrios pobres cuando necesitaba carne de cañón para alguna guerra que sus nobles no querían pelear ellos mismos. Levas que técnicamente eran voluntarias y en práctica no lo eran de ninguna manera, porque los que se negaban encontraban que de repente sus permisos de comercio no se renovaban y sus alquileres subían y sus hijos no encontraban trabajo. Había crecido entre vecinos, en esa red informal de cuidado mutuo que la pobreza extrema genera como mecanismo de supervivencia, aprendiendo desde muy niña que la única moneda real de las fosas era la reciprocidad. Das hoy, recibes mañana. No guardes más de lo que necesitas para el día porque el espacio para guardar no existe. Comparte o muere, no como principio moral abstracto, sino como descripción literal de la mecánica de la supervivencia. Trabajaba como lavandera, lavando la ropa de los comerciantes del distrito medio que traían sus prendas en mulas los lunes y las recogían limpias los jueves. Era un trabajo que destruía las manos con lentitud metodista. La combinación del agua fría de los lavaderos comunes, la lejía de ceniza que abrazaba los cortes y las grietas que el trabajo mismo producía,
y el frotado perpetuo sobre las tablas de madera generaba unas manos que en invierno se abrían en grietas que tardaban todo el verano en cerrarse antes de volver a abrirse en el siguiente otoño. Pero era trabajo regular, que existía cada semana con la confiabilidad de lo mecánico. Y en un barrio donde la irregularidad era la norma, la regularidad tenía un valor que iba más allá del dinero que producía. Ganaba lo suficiente para comer con frugalidad y para contribuir al fondo común de su pequeño grupo de vecinos, la docena de personas con quienes compartía un patio interior y una solidaridad nacida de la necesidad que con los años se había convertido en algo que se parecía mucho al amor familiar, sin tener la biología que se supone que lo parto genera. Cuando vio al hombre en el callejón, su primer instinto fue ignorarlo. Las fosas producían regularmente este tipo de estampa. Alguien en mal estado, caído donde el alcohol o la violencia o simplemente el agotamiento lo había dejado. No era posible detenerse ante cada uno sin volverse incapaz de funcionar. La compasión tiene límites prácticos que la pobreza enseña con una eficiencia que el privilegio nunca aprende porque nunca necesita aprenderla. Pero algo en este caso era diferente, y tardó un momento en identificar que la ropa, aunque destrozada y embarrada hasta ser casi irreconocible como tal, no era ropa de las fosas. El corte era diferente. La tela original, antes de ser convertida en harapos, había sido de una calidad que aquí nadie usaba ni nadie podía permitirse. Y las manos, que el hombre tenía cruzadas sobre el pecho en un gesto casi protector mientras miraba al suelo sin enfocar en nada particular, eran las manos equivocadas para ese lugar, suaves, con los callos en los sitios incorrectos, para alguien que hubiera pasado la vida con el trabajo físico que las fosas requerían, con una suavidad de palma que no venía de la edad, sino de la ausencia de ese tipo de trabajo. Un extraño de fuera, pues, arrojado aquí por alguna desgracia reciente y de consideración. Elara consideró esto con la rapidez pragmática de una mujer que había aprendido a tomar decisiones con la información disponible sin el lujo de la deliberación prolongada, porque en las fosas la prolongación del proceso de decisión era en sí misma una decisión, la de no actuar. Un extraño de fuera podía ser un peligro si su desgracia lo hacía volátil o si tenía perseguidores que llegaran buscándolo. También podía ser alguien que, con ayuda oportuna, se convirtiera en un recurso o al menos en una deuda de gratitud que eventualmente rendiría algún beneficio práctico, que era la manera en que las personas que no tienen reservas de nada aprendían a pensar en términos de inversión. Y luego estaba la tercera opción, que era simplemente que el hombre moriría si nadie hacía nada en las próximas horas, y esa posibilidad, aunque era la más frecuente en las fosas y la que uno teóricamente debería haberse habituado a aceptar, seguía sin sentarse bien en el estómago de Elara después de todos esos años. Era el defecto principal de su carácter, según ella misma lo definía con autoflagelación pragmática, la incapacidad de mirar el sufrimiento ajeno, con la indiferencia necesaria para funcionar en un mundo que producía sufrimiento con regularidad industrial. Se acuclilló a su lado. El hombre la miró con ojos que tardaron un momento en enfocarla, como si hubiera estado mirando algo muy lejos, y costara trabajo volver la atención a la distancia normal. Tenía una herida en la frente, no profunda pero sucia, y el labio inferior partido, y algo en la forma en que sostenía el lado derecho del cuerpo. Le dijo a Elara que había visto suficientes personas golpeadas en su vida, que había costillas en situación comprometida. Pero lo que primero llamó su atención no fue el daño físico, sino la expresión, no el terror que acompaña a la violencia reciente, no la rabia que genera la injusticia cuando todavía es fresca, sino algo más profundo y más difícil de tratar. Era el aspecto de alguien que ha llegado al final de su mapa, que ha estado en terreno conocido toda su vida, y de repente mira alrededor y no reconoce nada. ¿Puedes andar?, le preguntó. Sin preámbulos, sin el protocolo de las presentaciones que las circunstancias hacían ridículo, porque en las fosas de madrugada, bajo la lluvia, con leña en la espalda y un desconocido herido en el suelo, los preámbulos son un lujo que exactamente ninguno de los dos podía permitirse. Kaylin procesó la pregunta. Era una pregunta sencilla, razonable, del tipo que admite una respuesta de sí o no, y sin embargo, tardó un momento en saber la respuesta porque todavía estaba en ese estado de disociación en que la mente observa el propio cuerpo desde una pequeña distancia, como si le perteneciera a otro, y el resultado de la observación no fuera completamente fiable. Creo que sí, dijo, y la voz le salió ronca y baja, la voz de alguien que lleva horas sin hablar y ha respirado mucho frío húmedo. Ella se puso de pie. Ajustó el bulto de leña en la espalda con un gesto habitual que mostraba años de práctica en esa carga específica,
y extendió la mano. No fue un gesto de compasión particularmente expresivo o emotivo. No tenía el teatro de la generosidad que los privilegiados practican cuando ayudan porque pueden permitirse hacerlo con estilo. Fue el gesto funcional de alguien que ha decidido que esta es la acción correcta y procede a ejecutarla con la eficiencia de quien no tiene tiempo para el teatro de los sentimientos. Kaelen tomó la mano. Notó la aspereza de la palma contra la suya y se puso en pie con un esfuerzo que le recordó con precisión quirúrgica cada lugar donde lo habían golpeado. El sótano de Elara era, desde el punto de vista objetivo de alguien acostumbrado a las habitaciones del palacio, un lugar miserable. Era pequeño, con el techo tan bajo que había que inclinarse ligeramente para entrar por la puerta, con las paredes de adobe, que sudaban humedad en invierno y calor en verano, en la manera que tienen los muros, que no tienen ventilación suficiente, iluminado por velas de sebo, que ardían con una llama tímida y olían a grasa animal. Pero estaba seco, y tenía una pequeña estufa de arcilla, donde el fuego, con la leña recién traída y bien dispuesta, empezó a producir un calor que Kaelen recibió en el pecho como si fuera el bien más extraordinario que hubiera experimentado nunca, porque el calor cuando el frío ha entrado de verdad tiene una cualidad de milagro físico que ninguna comodidad garantizada puede igualar. Había otras personas en el sótano, lo cual lo sorprendió. Una mujer anciana dormida en un rincón con algo que parecía un niño acurrucado junto a ella, formando un bulto de mantas compartidas. Y dos hombres jóvenes, sentados contra la pared del fondo, que observaron la llegada del extraño con la cautela evaluativa, y no particularmente hostil, de quienes están habituados a que el mundo traiga sorpresas, y han aprendido a reservar la energía del juicio, hasta tener más información. No era la guardia ofensiva del que asume hostilidad. Era la observación pragmática del que evalúa posibilidades. No hizo preguntas esta noche, dijo Elara sin volverse, atizando el fuego con un palo que servía como atizador. Come si puedes. Duerme. Mañana hablamos. Le dio un pedazo de pan duro y un cuenco con algo que en el palacio habría sido descartado sin miramientos como inadecuado para alimentar a los perros de las perreras reales, pero que allí, en ese momento, con ese frío y ese hambre que Kaelen experimentaba por primera vez en sus 26 años, no como concepto, sino como sensación física insistente, supo como algo que nunca antes había saboreado. La comida cuando el cuerpo la necesita de verdad, sin refinamiento ni ceremonia, en su función más primitiva y honesta, sin ningún intermediario entre la necesidad y su satisfacción. Los días que siguieron fueron para Kaelen una educación del tipo para el que ningún libro lo había preparado. No porque los libros carezcan de valor, sino porque hay cosas que solo se aprenden con el cuerpo. Aprendió que el hambre no es un concepto filosófico sobre la distribución inequitativa de los recursos, sino una presencia física muy concreta que ocupa el estómago con una incomodidad que al principio es simplemente desagradable y con los es tequiladable. Días se convierte en algo que interfiere con el pensamiento, que produce una dificultad para concentrarse en las abstracciones que él había considerado su terreno natural. Aprendió que el trabajo físico sostenido produce un tipo de cansancio que el trabajo intelectual nunca produce, total, sin gradaciones, que cae sobre el cuerpo como tierra sobre una tumba, y apaga la conciencia sin que uno pueda interponer ninguna resistencia mental. El primer día que cargó madera desde el puesto de venta al sótano, unas 8 viajes de 30 minutos cada uno, se quedó dormido sentado contra la pared del patio con un trozo de pan en la mano antes de llegar a comérselo, y no lo despertó el hambre sino los pasos de Vera que lo encontró, y le cubrió los hombros con un trapo antes de retirarse sin despertarlo. Aprendió los nombres de las personas del patio con esa atención suya que era su única habilidad verdaderamente portátil. Pero también aprendió cosas que los nombres no alcanzaban a contener. Los ritmos del barrio, que eran diferentes a los ritmos del palacio, de una manera que le llevó semanas empezar a leer correctamente. El palacio se regía por el calendario de las ceremonias y los consejos, por los horarios fijos de las comidas y las audiencias y las guardias. El barrio tenía sus propios ritmos, pero eran más orgánicos, más respondientes a condiciones variables. Cuando había trabajo disponible ese día, cuando había llovido y los callejones estaban intransitables, cuando alguien estaba enfermo y los recursos de la comunidad se redistribuían hacia esa necesidad. Era un sistema más complejo de lo que parecía porque incorporaba más variables de manera más fluida, y Kaelen tardó en verlo como sistema, porque estaba acostumbrado a buscar la estructura en los documentos y las normas escritas, y no en los patrones de comportamiento que se observan con tiempo suficiente. La anciana era Vera.
que había sido décadas atrás una hilandera de cierta habilidad, antes de que los dedos artríticos la imposibilitaran para su oficio. Tenía una memoria prodigiosa, y en las noches, cuando el fuego estaba encendido y el grupo más numeroso se reunía en el sótano o en el patio según la temperatura, contaba historias del barrio desde hacía 40 años. Los cambios, las personas que habían pasado, las pequeñas victorias y las pérdidas enormes que jalonaban la historia de un lugar que para el palacio no tenía historia porque nunca nadie se había molestado en escribirla. En las historias de Vera, había una dignidad que Kaelen reconoció tardíamente como la misma que buscaban los mosaicos del palacio. La necesidad humana de que la propia experiencia sea reconocida como parte de algo más grande. La diferencia era que los mosaicos del palacio glorificaban a los que ya tenían poder. Las historias de Vera hablaban de los que nunca lo habían tenido, y que de todas maneras habían construido algo, aunque ese algo no apareciera en ningún registro oficial. Los dos hombres jóvenes eran hermanos, Bram y Corin, hijos de un curtidor muerto en la guerra fronteriza que el rey Aldric había ganado con deudas. Sobrevivían haciendo recados para los comerciantes del Distrito Medio, que empleaban a los jóvenes de las fosas para las tareas que no querían que sus propios empleados hicieran, porque implicaban discreción y plausible negabilidad. Eran desconfiados al principio con el recién llegado. La desconfianza razonable de quienes han aprendido que los extraños que aparecen sin historia visible generalmente traen problemas junto con ellos, o si no los traen, los encuentran con suficiente frecuencia como para que sea una correlación estadísticamente relevante. Pero la desconfianza fue disminuyendo con una velocidad que Kaelen atribuiría después no a ningún mérito particular suyo, sino al hecho de que no intentó ser nada que no era. No intentó hacerse pasar por un hombre de las fosas porque habría sido ridículo e irrespetuoso, pero tampoco intentó mantener ningún aire de superioridad que en esa situación habría sido igualmente ridículo. Simplemente estuvo presente, observó, preguntó cuando no entendía, y escuchó con esa atención suya. El niño que dormía junto a Vera se llamaba Pip, y nadie en el barrio sabía exactamente cuántos años tenía, porque nadie en las fosas llevaba registro preciso de los nacimientos. Nacían en los sótanos y en los patios y en los callejones, atendidos por las parteras del barrio que tenían conocimiento suficiente para la mayoría de los casos y recursos insuficientes para los complicados, y se registraban en los libros de la parroquia del Gran Templo, solo si los padres hacían el esfuerzo de cruzar el barrio medio y pagar la tarifa que el templo cobraba por el servicio de inscripción, lo cual muchos no hacían por falta de tiempo o de dinero o de ambas cosas. Pip había aparecido en el patio durante una nevada de 2 años atrás, solo, sin explicación visible, con una cara que no recordaba el nombre de sus padres, pero que reconocía el pan cuando se lo ofrecían. Elara lo había integrado al grupo con la misma naturalidad con que había integrado todo lo demás que la vida le había traído, sin drama, con pragmatismo, como un hecho que requería adaptación y no lamentación. Pip la seguía a todas partes y la miraba con esa devoción absoluta e incondicional que solo los perros y los niños huérfanos son capaces de sentir por quien les da techo y comida, que es su manera de decir que les das el mundo porque el techo y la comida son el mundo cuando no se tiene nada más. Kaelen observó a Elara durante esas semanas con la atención sostenida e involuntaria de alguien que intenta comprender algo que lo desconcierta. Era desconcertante porque no encajaba en ninguna de las categorías que sus lecturas y su vida en el palacio le habían enseñado a esperar. No era la noble virtuosa de los romances. También era imposible que lo fuera. Tampoco era la pobre sufriente y pasiva que los textos caritativos de los sacerdotes del Gran Templo describían con esa mezcla de conmiseración y condescendencia que disfraza el deseo de que los pobres sigan siendo necesitados para poder comerse, seguir sintiéndose generosos. Era algo diferente, algo para lo que no tenía todavía nombre preciso. Una persona que había procesado el sufrimiento de su vida no con amargura ni con resignación, sino con una especie de claridad feroz. Como si la presión de las circunstancias, en lugar de aplastarla, hubiera eliminado todo lo superfluo y dejado solo lo esencial. Un día, cruzando el mercado de las fosas, en el que los vendedores disponían sus mercancías con el cuidado de quien sabe que cada artículo tiene un comprador potencial, pero que ese comprador tiene opciones y capacidad limitada de gasto, vio a un hombre rechazar con violencia a un niño que le pedía comida. El hombre tenía poco él mismo. Eso era evidente en la ropa y en la disposición de su puesto. Y su brutalidad nacía del miedo, no de la maldad propiamente dicha, que es quizás la forma más común de crueldad entre las personas pobres. La crueldad de quien teme que lo poco que tiene es demasiado poco para compartir
y que el acto de compartir lo dejará sin suficiente para sobrevivir él mismo. El Ara, que cargaba un bulto pesado y tenía prisa, porque la ropa que recogía tenía que estar lavada antes del jueves, se detuvo. Le dedicó al hombre 3 frases en voz baja que Kaelen, que iba detrás, no pudo escuchar del todo, y sacó de su bolsa el único pedazo de pan que llevaba ese día. No el pan del niño, el suyo. Lo partió por la mitad, le dio una mitad al niño y le ofreció la otra al hombre. No como un gesto de desafío ni de moralización, sin ninguno de los adornos del bien hecho para ser visto, simplemente como un gesto. Y el hombre, sorprendido más allá de su capacidad de mantener su actitud defensiva, tomó la media hogaza con una torpeza avergonzada y murmuró algo que sonó a disculpa mal articulada y al mismo tiempo a alivio. Hubo otras escenas que Kaelen acumuló en esas semanas como acumula las páginas un libro que no tiene título todavía, pero que se irá revelando según avanza. Vio a Elara pasar una tarde entera ayudando a la mujer del extremo del callejón a sacar el agua de su sótano inundado, un trabajo físico y tedioso que no le correspondía a ella más que a cualquier otro vecino, pero que hizo porque era la más fuerte disponible y porque la necesidad era urgente. Vio a Elara corregir a Bram con una franqueza directa cuando Bram había dicho algo injusto sobre uno de los recién llegados al barrio, sin suavizar la corrección, pero sin tampoco convertirla en una humillación, de manera que Bram entendió lo que había hecho mal sin dejar de saber que era estimado por quien se lo decía. Vio a Elara reírse, que era algo que ocurría con menos frecuencia que su seriedad, pero que cuando ocurría tenía una calidad de sorpresa genuina, como si el humor que producía la risa siempre la tomara desprevenida aunque viniera de ella misma. Cada una de estas escenas era pequeña. Ninguna era excepcional en el sentido que los romances le habrían dado, pero juntas construían un retrato de una persona que Kaelen encontraba más interesante que cualquier personaje que hubiera leído en ningún libro, y eso era un estándar elevado para un hombre que había leído muchos libros y se había enamorado de varios de sus personajes con esa intensidad particular del lector que encuentra en una página algo que reconoce como verdadero, pero que no ha encontrado todavía en la vida. Kaelen, que había estado leyendo durante años sobre la virtud y la justicia y el bien común en los textos más sofisticados de la tradición filosófica de Aethelgard, se dio cuenta de que acababa de ver algo que ninguno de esos textos había conseguido explicarle con esa claridad, lo que significa actuar bien, no desde la abundancia sino desde la escasez. No desde la seguridad de quien tiene suficiente para dar y seguir teniendo suficiente, que es la situación en que todos los filósofos que había leído habían escrito, sino desde el conocimiento preciso de lo que cuesta dar, de qué se queda uno sin dar, y la decisión de hacerlo de todas formas. Era virtuosismo en el sentido más literal, la práctica de la virtud no como ejercicio intelectual, sino como acto físico con consecuencias físicas reales y personales. Lo que Kaelen sentía por Elara comenzó como admiración y fue convirtiéndose en otra cosa con la lentitud orgánica con que los sentimientos verdaderos suelen desarrollarse cuando no se les apresura, cuando el tiempo y la convivencia los construyen en lugar de la imaginación y el deseo proyectado. No fue un amor de primera vista. Ese amor instantáneo y basado en la apariencia que los bardos del palacio describían en sus canciones como si fuera la única forma real del amor. Fue un amor que creció en los espacios pequeños del día a día, en una conversación bajo la lluvia esperando que escampara lo suficiente para salir, en la manera en que ella le explicó sin impaciencia el sistema de trueque informal que funcionaba en el barrio cuando él lo malentendió y se hizo el ridículo al intentar pagar por algo que se compartía sin pago, en la noche en que Vera se puso muy enferma con una fiebre alta y los dos pasaron la madrugada velándola en su cuarto, hablando en voz baja para no despertarla de ese sueño febril que era mejor que la vigilia, encontrándose en el territorio de las confidencias que la oscuridad y la proximidad y el miedo, compartido por otra persona, producen. En esa madrugada, entre la vela que se consumía y el murmullo de la respiración trabajosa de la anciana, Kaelen le habló de su vida en el palacio por primera vez. No de su identidad, aún no, sino de la vida en abstracto, de los banquetes y las ceremonias y la distancia absoluta que existía entre la existencia que él había llevado y la existencia de la mayoría de las personas de su reino. Le habló de la sensación extraña que había tenido muchas veces durante sus visitas a los talleres de artesanos, de preguntarse cómo era posible que dos mundos tan radicalmente diferentes coexistieran en el mismo espacio geográfico, sin que uno supiera apenas nada del otro, y sin que esa ignorancia pareciera molestar demasiado a nadie que tuviera el poder de hacer algo al respecto. Elara lo escuchó con su manera de escuchar habitual,
que era completa y sin interrumpir, pero tampoco sin reaccionar, con pequeños gestos del rostro que mostraban que seguía cada palabra sin estar simplemente esperando que terminara para responder. Cuando terminó, se quedó callada un momento y dijo algo que Kaelen recordaría durante el resto de su vida. El problema no es que no se sepa. El problema es que no se quiere saber. Saber obliga. Y la mayoría de las personas prefieren no estar obligadas. Kaelen pensó en esto durante días. En todos sus años de conversaciones con los artesanos y las cocineras y los guardias, él había actuado como si el problema fuera la falta de información y como si proporcionar la información fuera suficiente para producir cambio. Pero lo que Elara describía era diferente. El conocimiento como amenaza, como algo que activa la necesidad de responder, y que por eso genera resistencia, no en los ignorantes, sino en los que prefieren seguir siéndolo, porque la ignorancia es más cómoda. Era una comprensión de la política que ningún texto académico le había dado tan simplemente. Fue después de esa noche que Kaelen tomó la decisión de contribuir de manera activa a la comunidad de la que Elara era el centro informal. No fue una decisión dramática ni anunciada con ningún discurso. Simplemente comenzó a hacer lo que veía que necesitaba hacerse. Cargó leña cuando había que cargarla. Aprendió a reparar los tejados de paja con una torpeza inicial que Bram y Corin transformaron en competencia suficiente a base de correcciones directas y sin contemplaciones, y de la paciencia que tiene quien enseña algo a quien está genuinamente dispuesto a aprender. Descubrió que sus conocimientos de los textos sobre agricultura y sistemas de distribución de agua que había leído por curiosidad intelectual pura, sin ninguna intención aplicada, tenían una aplicación práctica directa en un barrio donde la distribución del agua era un problema permanente y crónicamente mal resuelto. Pasó 2 semanas trabajando con los vecinos en un sistema de canales pequeños que dirigía el agua de lluvia desde los tejados hacia una cisterna común construida en la esquina más baja del patio, reduciendo significativamente la dependencia de los pozos, que en verano bajaban a niveles críticos. Fue el trabajo más satisfactorio que había hecho en su vida hasta ese punto. Y la satisfacción no venía del reconocimiento, sino de ver el agua acumularse en la cisterna, de ver a Vera llenar un cubo en la cisterna, en lugar de recorrer 4 calles hasta el pozo más cercano. La confianza se construye en acciones repetidas y consistentes durante tiempo suficiente. Y Kaelen tenía tiempo, porque lo que había perdido incluía también el tiempo estructurado y orientado hacia un futuro que se asumía asegurado, y en su lugar tenía simplemente días que llenaba con lo que estaba frente a él. No era la estrategia de la paciencia calculada del político que espera el momento oportuno. Era la presencia del que no tiene a dónde ir y ha decidido que el lugar donde está es suficiente. Hubo una tarde, pasados ya 4 meses desde su llegada, en que Kaelen se quedó paralizado ante una de las situaciones más ordinarias posibles. Un niño que lloraba en el umbral de una puerta porque había perdido el trozo de pan que le habían dado para el camino a casa. No era nada, en el sentido de que era una de las pequeñas tragedias del día que las fosas producían constantemente. Pero algo en ese momento lo detuvo con una fuerza que le sorprendió. En el palacio, en sus años de lecturas y conversaciones con artesanos, había acumulado conocimiento sobre la pobreza, había leído estadísticas, había escuchado descripciones, había incluso sentido algo parecido a la indignación ante las injusticias que ese conocimiento revelaba. Pero había una diferencia absoluta entre conocer que los niños de las fosas no tenían suficiente pan y estar parado frente a uno que lloraba porque había perdido el suyo. La diferencia no era de grado, sino de naturaleza. Era la diferencia entre el mapa y el territorio, entre la descripción del dolor y el dolor mismo. Sacó el trozo de pan que él llevaba, se lo dio al niño, y se quedó allí de pie después de que el niño se fue corriendo, entendiendo algo que no hubiera sabido articular con claridad, pero que sentía con una certeza física, que todo su conocimiento anterior, aunque no era inútil, había sido una preparación incompleta para este momento, para este tipo de comprensión que solo el cuerpo en el lugar puede producir. Esa noche se lo contó a Elara. Le preguntó cómo había vivido ella eso durante toda su vida, cómo se sostenía emocionalmente en un entorno que producía ese tipo de momentos con regularidad. Elara lo consideró con honestidad. Dijo que no había una sola respuesta, que a veces lo que sostenía era la rabia, que es un combustible eficiente aunque desgastante, que a veces era la comunidad, la red de personas que compartían la carga de forma que ninguno tuviera que cargarla solo, que a veces era simplemente el siguiente paso, la siguiente tarea, la concentración en lo que estaba al alcance hacer en el momento presente, porque la escala total del problema era demasiado grande para mirarla de frente sin paralizarse, y que a veces, admitió con la honestidad que era su marca, no se sostenía, que había noches en que el agotamiento de estar permanentemente en alerta
permanentemente calculando la escasez, permanentemente perdiendo cosas y personas al ritmo que las fosas generaban pérdidas, se volvía demasiado pesado y simplemente había que quedarse quieta y dejarlo pasar. Como se deja pasar la lluvia cuando no hay donde refugiarse. Kaylin la escuchó y comprendió que le estaba describiendo no una debilidad, sino una competencia. La competencia de saber exactamente cuánto puede cargarse y cómo distribuir el peso a lo largo del tiempo, que es la única manera de seguir cargando durante décadas sin quebrarse. Era una inteligencia emocional de un tipo que ningún texto de filosofía moral que él había leído describía, porque esos textos habían sido escritos por personas que no habían necesitado practicarla en las circunstancias donde se desarrolla con esa nitidez. La noche en que le contó su verdad a Elara fue una noche de cielo despejado, el primer cielo verdaderamente claro de varias semanas de lluvia persistente, con estrellas tan abundantes que parecían un descuido de algún dios distraído que hubiera dejado abierto el cuarto donde guarda la luz. Estaban sentados en el tejado del sótano, que con algunas reparaciones había resultado ser un lugar razonablemente bueno para estar en noches de temperatura moderada. Pip dormía abajo. El barrio tenía ese silencio particular de los lugares donde las personas trabajan duro y caen dormidas pronto. Una calidad de silencio diferente al del palacio, más lleno de la ausencia de ruido que de ruido ausente. Tomó las manos de Elara en las suyas. Manos que ahora tenían sus propias marcas de trabajo, no todavía las grietas profundas de las de ella, pero sí ya los callos incipientes en las palmas, y la suciedad permanente bajo las uñas que ningún frotado eliminaba completamente, y que había dejado de intentar eliminar porque en este lugar era simplemente la marca de haber estado presente y haber hecho algo. Y le habló. Le dijo su nombre verdadero. Le explicó su historia desde el principio, desde la biblioteca de su torre y los textos sobre irrigación hasta la sala del consejo privado y la mirada de su tío. Le contó lo que era y lo que había dejado de ser en una misma noche de tormenta. No omitió nada, ni su ignorancia de la vida real de su propio reino que esta experiencia había expuesto de manera brutal, ni la ceguera voluntaria o involuntaria con que había preferido no ver lo que su tío construía durante años, ni el miedo que aún sentía cuando pensaba en todo lo que había perdido y en el hombre que lo había arrebatado. La espera de la reacción de Elara fue de las más tensas que Kaelen había vivido en los últimos meses, que habían tenido suficiente tensión para establecer un estándar elevado. Ella lo escuchó hasta el final sin interrumpirlo, con esa escucha completa suya. Cuando terminó hubo un silencio largo y poblado de estrellas. Luego ella preguntó, no sobre el trono ni sobre Malcor ni sobre lo que él planeaba hacer, sino algo diferente. Algo que lo sorprendió. ¿Quieres volver a ser lo que eras? Era una pregunta más difícil de lo que parecía, y Elara lo sabía cuando la formuló. Kaelen la consideró con honestidad, que era lo único que ella aceptaría. Quería justicia, eso era seguro y claro como el frío del tejado. Quería que las personas que su tío había dañado y siguiera dañando fueran protegidas de daños futuros. Quería que el engaño fuera desvelado, que la verdad tuviera la oportunidad de ser vista. ¿Quería el trono? La respuesta que encontró cuando fue honesto consigo mismo lo sorprendió. Quería la posibilidad de hacer el bien que el trono permitía, pero no el trono en sí mismo, no el peso ceremonial y la distancia del poder que lo había mantenido en su vida anterior tan completamente separado de la realidad de lo que gobernaba. Se lo explicó así. Elara lo oyó, y luego dijo su frase: «Tu sangre no me importa. Me importa el hombre que ha sangrado a mi lado. Y si eres un príncipe, demuéstralo, no con oro, sino levantando a este pueblo». En el juramento que hicieron esa noche, no hubo testigos ni rituales ni anillos de ningún tipo. Solo dos personas mirándose en la oscuridad de un tejado en el barrio más pobre del reino más antiguo de la región conocida, diciéndose con los ojos lo que las palabras expresan siempre de manera insuficiente, que desde ahora lo que le ocurriera a uno le ocurriría al otro, que ya no era una cuestión de caminos separados que se cruzaban, sino de un solo camino que ninguno de los dos elegiría andar solo si tenía opción. En las semanas entre el juramento del tejado y el primer ataque de los soldados de Malcor, hubo algo que cambió en el barrio que era difícil de nombrar pero fácil de sentir. No era esperanza, que habría sido demasiado ligero y demasiado frágil para lo que era. Era más parecido a una resolución colectiva que no había sido declarada en ninguna reunión formal porque no necesitaba serlo. Las personas del patio y de las calles adyacentes habían empezado a mirarse de una manera diferente. No solo como vecinos que compartían un espacio y a veces se ayudaban mutuamente por necesidad pragmática, sino como algo que tenía más densidad que eso, como personas que compartían no solo un espacio, sino un interés,
Y no solo un interés, sino algo más difícil de articular. La conciencia de que lo que les ocurría a ellos no era accidente ni destino, sino el resultado de decisiones que otras personas tomaban, y que podían ser diferentes. Kaylin observó este cambio con la atención de quien ha leído muchos textos sobre movimientos sociales y está viendo por primera vez cómo uno se forma de verdad, que es siempre más orgánico e impredecible que cualquier descripción teórica. No había nadie que lo hubiera organizado deliberadamente. Era el resultado de las conversaciones nocturnas, de las reparaciones colectivas del sistema de agua, de los momentos en que alguien había necesitado ayuda y la había recibido, de la acumulación de pequeñas experiencias que construyen poco a poco la confianza de que los demás están ahí. El Ara lo veía con la satisfacción callada de alguien que ha estado trabajando en ese tejido durante años, y ahora lo ve sostenerse con una consistencia que antes no tenía. La amenaza no tardó en materializarse con la puntualidad de las catástrofes que uno ha estado esperando sin nombrarlas del todo. Lord Malcor, como todo el que construye su poder sobre el miedo y la mentira, tenía esa sensación permanente del que sabe dónde están los cadáveres porque los enterró él mismo, la certeza de que la amenaza nunca está realmente eliminada, solo desplazada, y de que el tiempo trabaja en su contra si no trabaja activamente para neutralizarlo. Kaelen vivo en las fosas era un peligro calculable que podía gestionarse mientras siguiera siendo invisible y aislado. La información que llegaba de sus redes le decía que ese hombre sin nombre que nadie reconocía había empezado a integrarse en la comunidad del barrio exterior. Era tiempo de actuar en el problema más amplio del que ese hombre era un síntoma. La decisión de Malcor sobre las fosas no fue únicamente sobre Kaelen. Era una decisión sobre el tipo de reino que quería administrar, que era el tipo de reino donde los de abajo saben que los de arriba pueden llegar en cualquier momento y que no hay sistema de solidaridad ni organización informal que los proteja lo suficiente. El miedo como instrumento de gobierno requiere mantenimiento activo. Sin demostraciones periódicas de poder, el miedo se oxida, y las personas empiezan a imaginar que quizás las restricciones que los mantienen en su lugar son menos absolutas de lo que parecían. Sus soldados descendieron sobre el barrio exterior una tarde de invierno con las antorchas ya encendidas para iluminar la operación y la oscuridad que caía temprano. Bram, desde el tejado donde pasaba las tardes haciendo trabajo de reparación, los vio llegar desde lejos con el ojo entrenado de alguien que ha aprendido a identificar las formaciones militares por la manera en que se mueven incluso cuando no llevan uniforme identificable. Corrió al patio y avisó. Y la advertencia llegó con tiempo suficiente para que las personas mayores y los niños comenzaran a moverse hacia los espacios más protegidos, pero no para evitar el daño. El almacén de grano que los vecinos habían construido colectivamente a lo largo de un año de contribuciones pequeñas y trabajo de fines de semana ardió hasta los cimientos en menos de una hora. La pérdida era considerable. No en términos de los nobles que podían reponer una reserva con un gesto administrativo, sino en términos de lo que ese grano representaba para las familias que habían contribuido a él. La diferencia entre llegar al final de la temporada fría sin hambre y no llegar era también un mensaje de una claridad brutal. Podemos llegar, podemos destruir. No hay nada que hagan, que podamos no deshacer. Lo que Malcolm no había calculado, porque el error fundamental de quienes gobiernan desde el miedo es creer que el miedo produce solo parálisis y nunca su opuesto, fue que la destrucción del almacén tuvo el efecto de hacer visible lo que hasta entonces había sido invisible. Los vecinos que antes se toleraban, pero vivían sus vidas en paralelo sin un propósito común, se encontraron de pronto con un propósito común, la respuesta a lo que acababa de ocurrir. No necesariamente un propósito articulado con claridad, no todavía, pero sí la conciencia compartida de que, si eso podía ocurrirle al almacén hoy, podía ocurrirle a cualquiera de sus casas mañana, y de que la única diferencia entre resistir y no resistir era si decidían que existían o no como comunidad. Kaelen, viendo el humo que aún salía de las ruinas al día siguiente, tuvo esa transformación que él mismo no supo describir de inmediato, pero que los demás vieron antes que él. Su expresión cambió. No fue una explosión de ira, nada tan simple ni tan pasajero. Fue algo más frío y más permanente. La comprensión de que ya no era cuestión de sobrevivir, de aguantar, de esperar que las circunstancias mejoraran por acción de alguna fuerza externa. Había un agresor concreto, con nombre y con plan y con recursos, y la única pregunta era qué hacer con esa información. Las conversaciones que siguieron durante semanas en el patio del sótano, en los lavaderos, en los rincones del mercado que ofrecían privacidad suficiente, fueron del tipo que no se planifican, sino que ocurren porque la presión de la situación las genera.
Personas que nunca se habían reunido para hablar de nada que no fuera el problema inmediato del día, se encontraban de repente hablando de qué tipo de futuro querían para el barrio y qué estaban dispuestos a hacer para que ese futuro tuviera alguna probabilidad de ocurrir. Era político en el sentido más amplio y más correcto del término, personas tomando decisiones colectivas sobre las condiciones de su vida común. Kaelen, en esas conversaciones, fue aprendiendo a liderar de una manera muy diferente a como había imaginado que se lideraba desde su vida anterior de leer sobre el liderazgo sin practicarlo. El liderazgo de la corte era vertical. Uno decía y los demás ejecutaban, y la calidad de uno era evaluada por la calidad de sus decisiones unilaterales. El liderazgo que este grupo requería era diferente. Era el liderazgo del que escucha más de lo que habla, del que sintetiza lo que está en la sala en lugar de imponer lo que está en su cabeza, del que gana autoridad, no por posición, sino por el cúmulo de decisiones correctas, tomadas en circunstancias difíciles, y de la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. No fue un aprendizaje cómodo ni lineal. Hubo momentos en que su instinto de dar soluciones directas chocó con la necesidad de que las soluciones fueran construidas colectivamente para ser adoptadas colectivamente, y tuvo que aprender a callarse en el momento exacto en que tenía algo que decir, porque el proceso de que otros llegaran a la conclusión era más valioso que la eficiencia de llegar él primero. La estrategia que emergió era la suma de inteligencias de personas muy diferentes, que era exactamente su fortaleza. De Kaelen vinieron el conocimiento de los planos del palacio y la comprensión estructural de cómo funcionaban las instituciones del poder, sus puntos de entrada, sus vulnerabilidades, sus horarios y sus lógicas internas. De los hermanos Bram y Corin vino el conocimiento operativo de las rutas, los horarios de las patrullas, las corruptibilidades específicas de guardias concretos que llevaban años observando desde su posición de invisibilidad, que es la posición que permite ver más porque nadie se preocupa de ocultar lo que hace frente a quien no cuenta. De Vera vinieron décadas de conocimiento del terreno físico del barrio y sus alrededores, incluyendo los pasajes y túneles que solo los residentes de largo plazo recordaban. De Elara vino la red. Era quizás el recurso más valioso y el más invisible para los ojos del poder, precisamente por ser lo que era. Estaba tejida de mujeres, en su mayoría, las lavanderas que llevaban y traían ropa del palacio y del distrito noble, que cruzaban esas fronteras de clase cada semana, con la regularidad de lo funcional y pasaban por las cocinas y los patios traseros donde las sirvientas descansaban y conversaban. Las sirvientas que limpiaban las habitaciones de los nobles y oían las conversaciones que los nobles tenían, sin preocuparse de bajar la voz porque nadie contaba a las sirvientas como presencia que registra y recuerda. Las cocineras de las casas de los comerciantes que sabían qué dignatarios llegaban a cenar, qué documentos eran entregados con la comida, qué conversaciones se tenían sobre el vino, que los dueños de casa consideraban privadas, porque sus cocineras eran parte del mobiliario funcional. Esta categorización era, como todas las categorizaciones que deshumanizan, un error costoso de consecuencias que se acumulaban sin que nadie del lado del poder pudiera verlas venir. Esas mujeres veían, oían y recordaban todo. Con la atención aguda de los que saben que la información es la única moneda de poder disponible para quien no tiene ninguna otra, y que algún día podría ser útil, aunque hoy no sepan exactamente para qué. La red de mujeres mereció, en esas semanas de preparación, más atención y más respeto de los que habría recibido en cualquier otra circunstancia. En los meses anteriores había funcionado de manera informal, con información que circulaba sin un propósito articulado más allá del conocimiento útil y la solidaridad. Ahora tenía un propósito concreto, y sus miembros lo sabían, y eso producía en algunas de ellas un tipo de presencia que Kaelen reconoció como la misma que había visto en el Ara desde el principio. La presencia de personas que han encontrado una correspondencia entre lo que hacen y lo que importa, que es quizás la forma más sostenible de la motivación. Una de las lavanderas, una mujer de nombre Sena que llevaba 15 años lavando la ropa de los cocineros del palacio, sin que ningún cocinero supiera su nombre, organizó sin que nadie se lo pidiera un sistema de comunicación cifrado, usando los nudos en las telas que recogía y entregaba. Un sistema que después resultó ser completamente indetectable, porque nadie entre la guardia del palacio podía imaginar que los nudos en la ropa de lavandería tuvieran otro significado que el del trabajo descuidado. Así supieron cuando Malcor planeaba el ataque mayor. La información llegó fragmentada, como siempre, desde varias fuentes que se complementaban sin haberse coordinado. Una sirvienta había oído parte de una conversación en el pasillo del ala oeste, donde el regente se reunía con sus generales.
Una lavandera había recogido los uniformes de un contingente mayor de lo habitual, con las marcas de escuadrón que indicaban unidades de élite. Un niño que hacía recados para un oficial de la guardia había visto brevemente un mapa sobre una mesa antes de que lo cubrieran con un paño cuando él entró. Los fragmentos, ensamblados en las sesiones nocturnas del grupo con la minuciosidad de un rompecabezas que tiene muchas piezas y pocas piezas completas, formaban una imagen suficientemente clara. Había una fecha, había un número aproximado de hombres. Había una intención que no dejaba margen para la interpretación optimista. El plan que emergió tenía la elegancia de las soluciones que usan los recursos propios del adversario contra él, los acueductos. Pip los había encontrado jugando en las partes más antiguas del barrio, y los había descrito a Kaelin con la emoción de quien trae un tesoro, sin saber exactamente qué tipo de tesoro es. Kaelin tardó un momento en procesar la implicación, y cuando la procesó tuvo que sentarse porque el suelo de repente parecía el lugar más apropiado. El acueducto pasaba bajo las murallas. Emergía en el interior del distrito del palacio, en un punto que en los planos que Kaelen tenía grabados en la memoria estaba a menos de 200 metros del patio de servicio trasero, el patio que usaba el personal de las cocinas para la entrega de provisiones y que en las noches de celebración grande estaba atendido, pero no fuertemente guardado, porque la guardia de élite se concentraba en las entradas principales. Los días que precedieron a la operación fueron de una intensidad que Kaelen describiría después como la sensación de vivir al doble de velocidad normal. Cada conversación contenía más, cada decisión tenía más peso, cada momento de quietud era simultáneamente descanso necesario y tiempo robado a la preparación. Entrenó a los que irían dentro del acueducto con el tipo de preparación posible en el tiempo disponible, no convertirlos en soldados, lo cual habría sido imposible, sino en personas que conocen sus herramientas y saben usarlas de manera inesperada, que conocen su terreno de operación mejor que nadie y que entienden lo que pueden y no pueden hacer de manera que no sobreestimen sus capacidades en el momento de la verdad. Este último punto era quizás el más crítico y el más difícil de enseñar. La diferencia entre el coraje útil y el coraje suicida no siempre es visible desde dentro de la situación. Y las personas que nunca han estado en una situación de peligro físico real tienden a subestimar lo fácil que es que el miedo transforme el plan trazado en otro completamente diferente. Kaelin trabajó con cada persona individualmente, además de con el grupo. No porque hubiera tiempo para eso, que no lo había, sino porque cada persona tenía fortalezas distintas y puntos de quiebre distintos, y en el interior del acueducto, en la oscuridad completa, con el sonido amortiguado por la piedra, la calidad de la cohesión del grupo dependería de que cada individuo supiera exactamente qué hacer y qué no hacer cuando sus propios reflejos le dijeran otra cosa. Bram, que tenía el instinto combativo más desarrollado, trabajó la contención, aprender a no atacar antes de tiempo, a esperar la señal, aunque cada nervio en el cuerpo dijera que era el momento. Corin, que era el más cauteloso y el más hábil en la oscuridad, trabajó en ser el primero en el canal, el que abriera el camino y estableciera el ritmo. Cada persona tenía su función específica y conocía no solo la suya, sino la de los dos adyacentes. Porque en el caos que inevitablemente seguiría a la apertura de las puertas del Salón del Trono, la rigidez de los roles sería menos útil que la capacidad de cubrirse mutuamente. Hubo una noche, a 3 días de la operación, en que Kaelin y Elara se encontraron solos en el tejado después de que los demás habían bajado a dormir. Hacía frío, pero era soportable. Uno de esos fríos que no obliga a entrar, sino que simplemente hace más presente el propio cuerpo. Ninguno de los dos había querido admitir que había subido en busca del otro específicamente, pero ambos sabían que era exactamente eso. Se sentaron en el borde del tejado mirando el perfil oscuro del palacio contra el cielo de estrellas, tan visible desde las fosas precisamente porque en las fosas no había las antorchas del alumbrado que ensuciaban el cielo en el distrito alto. Kaelin dijo lo que había estado pensando durante días y que no había dicho porque decirlo hacía que fuera más real, que tenía miedo, no el miedo de la batalla en sí misma, aunque ese también existía, y sería deshonesto negarlo. El miedo de fallar a las personas que dependían de lo que se había construido en ese patio, que habían decidido arriesgar lo poco que tenían porque habían confiado en que valía la pena arriesgarlo. El miedo de que su conocimiento del palacio, que era el principal activo que aportaba, tuviera alguna laguna que en el momento crítico se manifestara como un callejón sin salida o una guardia que no debería estar donde estaba y que lo estaba de todas formas. Elara lo escuchó. Luego dijo que ella también tenía miedo, y que el miedo era probablemente la respuesta más sensata posible a lo que estaban a punto de hacer
y que la ausencia de miedo habría sido más preocupante porque habría significado que no habían entendido bien la situación. Pero hay una diferencia, dijo, entre el miedo que paraliza y el miedo que afila. El tuyo es del segundo tipo. Lo sé porque te he visto trabajar esta semana. El miedo que paraliza hace que las personas se repitan y den vueltas en los mismos argumentos. El tuyo te ha hecho más preciso, más atento a los detalles, más presente. Sigue teniéndolo. Es útil. Kaylin la miró en el perfil que la oscuridad dejaba visible. Pensó que era la persona más práctica que había conocido en su vida y que esa practicidad era una forma de amor que ninguna de las palabras que los bardos usaban para describir el amor conseguía capturar. El amor que te dice la verdad que necesitas oír. El amor que no te protege de la dificultad, sino que te prepara para afrontarla. El Ara entrenó a los que no irían. La evacuación de los más vulnerables del barrio a los refugios subterráneos que Vera coordinó con la autoridad natural de décadas. Organizó los sistemas de comunicación entre el interior y el exterior del palacio usando la red de mujeres que seguiría activa esa noche. Asignó responsabilidades con la precisión de quien ha pensado en los puntos de fallo potenciales y tiene un plan de contingencia para cada uno. Pero también hizo algo que Kaelen no descubrió hasta días después. Visitó individualmente a cada familia del barrio exterior que tenía miembros en la operación, no para hablarles de estrategia ni de probabilidades, para sentarse con ellos, con las madres y los padres y los hermanos que se quedarían en los refugios esperando y estar presente en el miedo de esas personas con la misma completud con que estaba presente en el miedo de Kaelen, porque las operaciones de este tipo no tienen solo un frente. El frente del que espera es a veces más difícil que el del que actúa, porque el que actúa tiene la ventaja del movimiento y el que espera solo tiene el tiempo. Pip, que tenía prohibido participar en la operación principal y lo había aceptado con una madurez que superaba sus años aparentes, fue puesto a cargo del sistema de señales desde el exterior. Las antorchas en posiciones específicas que comunicarían el progreso del grupo interior a los que esperaban afuera. Era un trabajo que requería precisión y calma y discreción, y Pip lo ejecutó esa noche con la concentración de quien sabe que lo que hace importa aunque no sea lo más visible. Los 3 días anteriores a la operación fueron los más largos que Kaelen recordaba haber vivido, y eso incluía los días en el callejón bajo la lluvia y los primeros días de hambre y desorientación en las fosas. Aquellos habían sido largos por el sufrimiento. Estos lo eran por otra razón más difícil de sostener. La espera activa, que es la forma de la paciencia que más cuesta porque implica mantenerse en disposición de actuar sin actuar todavía. Mantener el cuerpo y la mente en un estado de preparación que si se sostiene demasiado tiempo empieza a consumir las reservas que se necesitarán cuando llegue el momento de usarlo. Durmió poco. No porque no lo intentara, sino porque el sueño llegaba en fragmentos que se interrumpían antes de profundizarse, con imágenes que no eran exactamente pesadillas, sino simplemente ensayos mentales que el cerebro realizaba sin que él los pidiera. Los corredores del palacio en la oscuridad, los puntos donde el plan podía fallar, los rostros de las personas que contaban con que el plan funcionara. Se levantaba, caminaba por el patio en silencio, miraba las estrellas que en esos días de cielo limpio eran abundantes, y volvía a intentarlo. Una de esas noches encontró a Elara ya despierta, sentada en el banco del patio con un cuenco de agua entre las manos que no estaba bebiendo sino simplemente sosteniendo. Se sentó a su lado. Estuvieron un rato en silencio, que era el tipo de silencio que tienen las personas que no necesitan llenarlo para estar juntas. Luego ella dijo algo que él no olvidaría, que tener miedo antes de algo importante no es una señal de que uno no está preparado. Es una señal de que entiende lo que está en juego. El que no tiene miedo antes no lo ha calculado bien. Él le preguntó si ella tenía miedo. Sí, dijo ella. Del mismo tipo que tú. No del dolor, ni de morir, aunque también de eso. Del error. De que algo falle por algo que no previmos y que alguien que confiaba en nosotros pague el precio. Se quedaron callados otro rato. Luego Elara dijo algo más, en voz más baja, casi para ella misma aunque Kaelen estaba allí, que si algo salía mal, lo que habían construido en ese patio, la comunidad, la red, la confianza, eso ya existía y ya era real. Y nadie podía quitarlo aunque quitaran todo lo demás. Que algunas cosas, una vez hechas, no pueden deshacerse. Y que eso bastaba. Kaelen pensó que tenía razón. No en el sentido de que fuera un consuelo suficiente para todo lo que podía perderse, sino en el sentido más preciso de que era verdad. Lo que habían construido en esos meses era real de una manera que no dependía del resultado de la operación para seguir siéndolo. Podía ser suprimido, dispersado, atacado,
Pero la experiencia de haberlo construido, la memoria de que era posible, eso vivía en las personas que lo habían vivido, y en el Ara y en él, y eso no podía quitarse. La noche del asalto final fue fría y despejada. De esas noches de otoño tardío que son las más hermosas del año para quien tiene ropa suficiente y las más crueles para quien no la tiene. El grupo que se introdujo en el acueducto era pequeño y seleccionado con criterios muy específicos. La oscuridad en el canal era completa, y el olor era el olor de los siglos. Piedra mojada, tierra, el tiempo. Kailen avanzaba tocando la pared con una mano y contando los pasos con la parte de su mente que mantenía la orientación mientras el resto estaba con el grupo detrás de él, contando las respiraciones, calculando el ritmo de avance. El Ara iba alternada con él en la columna, de manera que en cualquier punto del recorrido hubiera liderazgo capaz de tomar decisiones si el frente o la retaguardia encontraban problemas separadamente. Era una organización táctica discutida con la frialdad de los que han aprendido que en situaciones de peligro real, la frialdad no es ausencia de amor sino su expresión más útil. La sentía detrás de él a 2 personas de distancia. La escuchaba moverse con esa economía de movimiento que tenía en todo lo que hacía. Y esa presencia era en la oscuridad del canal más ancladora que cualquier discurso. El tiempo dentro del acueducto fue uno de los más extraños de la vida de Kailen. No había nada que ver, solo el sonido de los propios pasos, multiplicado por la piedra. Y los pasos del grupo detrás, que aprendió a escuchar como un músico aprende a escuchar una orquesta. Identificando cada instrumento, sabiendo en qué momento había que ajustar el tempo, porque alguien tropezaba levemente, o porque la anchura del canal cambiaba, y había que ajustar la formación. Pensó, con la parte de su mente que seguía funcionando de manera analítica incluso en los momentos más improbables, que probablemente nadie había pasado por este canal en décadas, quizás siglos. Los constructores que lo habían hecho llevaban tanto tiempo muertos que sus huesos se habrían convertido en polvo. Y sin embargo su trabajo estaba allí, perfectamente funcional, transportando ahora no agua, sino personas que no habrían podido imaginar ninguno de los 2 mundos desde los que llegaban, el del príncipe estudioso y el de la lavandera de las fosas. Hubo un momento, a mitad del camino, en que el canal se estrechó de manera que hubo que avanzar de lado, con la espalda contra una pared y el pecho rozando la otra, en fila individual de a uno. En ese tramo Kaelen perdió momentáneamente el sentido de la orientación, no saber exactamente a dónde miraba hacia adelante y a dónde miraba hacia atrás, la desorientación completa que produce la oscuridad absoluta, cuando se elimina también la referencia espacial del movimiento. Se detuvo. Respiró. Buscó la pared con la mano, y la encontró, húmeda y fría, inamovible. Ese contacto fue suficiente. Siguió. La emergencia en el sótano de provisiones del palacio fue un golpe de contraste sensorial casi cómico. Del silencio mineral del canal al aroma de especias y vinos y carnes, en conserva dispuestas para el banquete que el regente celebraba mientras planeaba destruir el barrio, cuyos habitantes estaban ahora en sus propias bodegas. Era el tipo de ironía que en otras circunstancias habría hecho reír. Lo que siguió en los corredores del palacio fue lo que siempre es en la realidad, más confuso, más improvisado, más dependiente de los reflejos que de los esquemas. Que ningún plan puede anticipar del todo la textura de la realidad cuando se encuentra con ella. El contingente de Bram esperaba en el exterior coordinado por señales acordadas. Las mujeres de la red estaban en sus posiciones dentro del palacio. Todo convergía hacia el salón del trono. La batalla fue brutal, de la manera específica en que son brutales las batallas en espacios cerrados, estrecha, sin elegancia, con el sonido del metal y la piedra, y la respiración de los que pelean y los que observan, mezclados en una confusión auditiva que impide saber exactamente qué está ocurriendo en la parte de la sala que no se puede ver. Kaelen luchó con la furia que nace de la justicia, que es real y sostenida, pero que no garantiza la victoria técnica. La guardia de Malcor era mejor entrenada individualmente. Lo que tenía el grupo de las fosas era diferente. El conocimiento del terreno y la inventiva de los que no han podido permitirse nunca la rigidez de las tácticas estándar. Bram usaba los muebles del banquete como obstáculos y escudos. Corin se movía por los puntos ciegos que había memorizado. Pero eran superados en número, y la batalla fue larga de la manera en que lo son las batallas sin desenlace claro, con momentos en que el equilibrio parecía inclinarse hacia un lado, y momentos en que se inclinaba hacia el otro. Kaelen recibió un corte en el antebrazo izquierdo. Lo desarmaron en un momento en que atendía 2 adversarios simultáneamente, que era exactamente la situación en que sus limitaciones técnicas se manifestaban con mayor claridad.
En el suelo, desarmado, con un mercenario sobre él y la hoja alzada para el golpe definitivo, el tiempo que dilata en esos momentos no es metáfora. Es la experiencia real de la percepción cuando el cuerpo lleva la adrenalina al límite, y el procesamiento sensorial se ralentiza porque ya no hay más reservas que extraer. En ese espacio de tiempo expandido, Kaelen cerró los ojos y pensó, con una claridad extrañamente tranquila, en el tejado bajo las estrellas, en las manos ásperas de Elara en las suyas, en el agua acumulándose en la cisterna del patio, en todo lo que había valido la pena aunque terminara aquí. Lo que oyó fue su grito, no el grito del miedo, el grito de alguien que actúa en el momento de gritar, que convierte el sonido en movimiento, que pone el cuerpo entero en la misma dirección que la voz. Pequeña y feroz e improbable, entre el mercenario y él, con la daga en la mano izquierda y los ojos encendidos de esa luz que tienen las personas cuando han tomado una decisión de la que no van a retractarse. El mercenario giró la cabeza. El golpe que iba a caer cayó en la piedra del suelo con un sonido que llenó el salón y por un momento detuvo todos los otros combates, porque ese sonido era demasiado específico e inesperado para no registrarlo. Y en ese momento de pausa que el gesto de Elara produjo, las puertas principales se abrieron de golpe y el torrente de las fosas irrumpió con la fuerza de lo que ha estado contenido demasiado tiempo. Los hombres que Bram había organizado en el exterior, las mujeres de la red que habían coordinado el acceso desde dentro, todos los que tenían una razón personal para estar allí esa noche, y que habían esperado la señal con la paciencia imposible de los que no tienen otra opción que esperar. Lord Melker vio el equilibrio girar con la claridad del hombre que ha calculado muchas veces y sabe cuándo el cálculo ya no puede dar otro resultado. Su serenidad lo abandonó en ese momento de la manera en que siempre abandona a los que la han construido sobre certezas que de repente no existen. Corrió hacia el balcón. Resbaló en la piedra mojada por la lluvia de esa noche. La altura no perdonó el pánico que nunca había permitido que nadie viera, pero que existía de todas formas, como existe en todos los que temen perder lo que no les pertenece. Aethelgard, sin saberlo todavía, dejó de pertenecer a quien la había usurpado. El silencio que siguió era del tipo que solo ocurre cuando una tensión sostenida durante mucho tiempo cesa de golpe. No fue un silencio limpio ni cómodo. Era el silencio del agotamiento que llena el espacio que antes ocupaba el peligro. Ese silencio que los cuerpos producen cuando ya no necesitan mantenerse en alerta, pero todavía no han aprendido a relajarse. En el salón del trono había heridos, había daño, había personas apoyadas en las paredes que respiraban con la concentración de quien descubre que respirar requiere esfuerzo. Había también nobles que no sabían dónde colocarse ahora que el equilibrio había girado de manera irreversible, y esa incomodidad tenía su propio silencio específico, más calculador que el otro. Kaelen se puso en pie despacio, con la ayuda de la mano de Elara y el apoyo de uno de los pilares del salón. El salón tenía el aspecto que tienen los espacios después de la violencia, cosas en los lugares incorrectos. La mesa del banquete volcada en uno de los extremos, antorchas apagadas que habían caído en la pelea, y dejado manchas de hollín en la piedra. Era un espacio que horas antes había sido el símbolo del poder usurpado y que ahora era simplemente un lugar con daños que alguien tendría que reparar, que era quizás la transformación más honesta posible. Se miró el brazo izquierdo, el corte que había dejado de doler durante la pelea con la anestesia de la adrenalina y que ahora comenzaba a volver al lenguaje del dolor ordinario. Lo inspeccionó con la atención clínica del que aprende a evaluar el daño propio sin dramaturgia. Otro aprendizaje de las fosas. No era grave. Era, en la escala de lo que podría haber sido, casi irrelevante. Kaelen y Elara se encontraron en el centro del salón y en la mirada que se cruzaron hubo primero el inventario urgente de que el otro estaba entero, y después algo más largo y más difícil de describir. La confirmación de que lo que habían jurado en el tejado bajo las estrellas seguía siendo verdad con el cuerpo entero, y no solo con las palabras. Las semanas que siguieron fueron el tipo de caos diferente del que nadie habla en las historias de victorias. El caos del después, del poder en transición, de las instituciones que necesitan ser reformadas desde dentro, sin destruir lo que todavía funciona. Era más difícil en algunos aspectos que la operación misma, porque en la operación había un objetivo concreto y un tiempo limitado, y un grupo de personas que se conocían y confiaban mutuamente. En el después había cientos de personas con intereses distintos, instituciones que llevaban décadas funcionando de una cierta manera, con una inercia suficiente para resistir el cambio simplemente por existir, nobles que habían sido colaboradores de Malcor, y que ahora necesitaban ser evaluados uno por uno para determinar quiénes habían tenido capacidad real de elección, y quiénes habían simplemente sobrevivido dentro del sistema que existía sin.
capacidad de resistirlo. Kaylin se encontró, en esas primeras semanas, teniendo conversaciones de un tipo para el que sus libros lo habían preparado parcialmente, y su experiencia en las fosas lo había preparado de una manera diferente. Los nobles venían a él con el lenguaje del protocolo, con las formas de cortesía que eran también formas de presión, con las propuestas envueltas en el papel de la razonabilidad que a veces era genuina y a veces era simplemente el envoltorio elegante de la defensa de intereses. Aprendió a distinguirlas. El Ara estaba a su lado en la mayoría de esas conversaciones, no porque necesitara ser consultada en cada una, sino porque su presencia cambiaba la dinámica de las conversaciones de una manera que él encontraba útil. Los que intentaban presionarlo con la condescendencia de quien trata con un rey más joven e inexperto, encontraban que la mujer a su lado miraba con una atención que no pasaba nada por alto, y eso los hacía más cuidadosos y más precisos que si hubieran estado solos con él. El rey Aldrich, liberado de quienes lo habían rodeado y de lo que había deteriorado su mente, recuperó suficiente claridad para reconocer a su hijo, para leer los documentos que explicaban lo que había ocurrido, para dejar caer el anillo real sobre la mesa frente a Kaelen, con un gesto que era simultáneamente abdicación, reconocimiento y disculpa en un solo movimiento sin palabras. Murió 3 meses después, con la mano de su hijo en la suya, de esa muerte tranquila que tienen los viejos cuando finalmente se les permite descansar. La coronación fue organizada con la pompa usual. Lo que no estaba en el programa fue lo que ocurrió. Kaelen llegó con el ara de la mano, y ella con sus cicatrices sin cubrir de joyas porque no había nada que ocultar. El sumo sacerdote alzó la corona de los reyes de Aethelgard. Kaelen la miró. Era extraordinaria en su peso y su fulgor. Era exactamente lo que debía ser. El símbolo del poder que somete. Levantó la mano. El ritual se detuvo. Un rey que reina solo es un tirano en espera. Esta mujer me enseñó que la realeza no está en la sangre sino en el servicio. Ella me salvó cuando yo no era nadie. Ella es mi reina, mi brújula y mi igual. Mandó traer al herrero real al altar y fundir la corona allí mismo, ante todos. El proceso fue largo y el silencio fue completo. Del oro líquido salieron 2 aros idénticos, simples, del mismo peso. Kaelen colocó el primero sobre la cabeza de Elara. Elara colocó el segundo sobre la cabeza de él. No hubo rey consorte, hubo 2 coronas iguales. La era de los 2 corazones comenzó de esa manera. No con una proclamación, sino con un gesto recíproco que nadie en el salón había visto antes y que nadie olvidaría. Lo que siguió no fue sencillo. Las resistencias fueron reales y organizadas. Nobles que perdían privilegios. Instituciones que habían funcionado durante siglos de una manera y se negaban a aprender otras. Reinos vecinos que habían hecho acuerdos con Malcor y los reclamaron con insistencia. Hubo años difíciles y decisiones imposibles, y noches en que la presión de lo que se había emprendido parecía insostenible. Y en todas esas noches, sin excepción, había 2 personas en la misma habitación, con las manos a veces enlazadas y a veces simplemente cerca, que se recordaban mutuamente por qué habían comenzado y cómo continuaban. Las fosas se reconstruyeron. No de golpe ni por decreto, sino con recursos reales y con la participación de sus habitantes en las decisiones sobre qué reconstruir y cómo. El sistema de agua se convirtió en modelo para la reforma de toda la ciudad. Los cuarteles se convirtieron en escuelas. Vera enseñó historia del barrio a los primeros estudiantes, porque la historia de los que no han tenido historia escrita es precisamente la que más necesita ser enseñada. Pip creció y resultó ser extraordinariamente bueno en la administración de lo que el barrio se estaba convirtiendo. Bram y Corin construyeron la nueva Guardia Civil desde dentro, con toda la complejidad de hacer que los que habían sido objetivo de la violencia institucional asumieran ahora la responsabilidad de proteger sin reproducirla. Hubo guerras y hambres y cosechas malas y epidemias y todos los desafíos que el mundo pone delante de los reinos sin importar quién los gobierne. Hubo un año, el 7º del reinado, que fue especialmente difícil, una sequía extendida al norte del reino, combinada con una política de precios que los grandes terratenientes habían conseguido mantener favorable a sus intereses, produjo una crisis de escasez que golpeó, como siempre, con más fuerza a los que ya tenían menos. Kaelen y Elara pasaron ese año en tensión constante, entre los que pedían respuestas inmediatas que el sistema todavía no tenía capacidad de proveer, y los que resistían los cambios estructurales que habrían dado esa capacidad, argumentando que hacerlos en tiempo de crisis era irresponsable. Era el dilema clásico del reformador. Las reformas son más necesarias en las crisis y más difíciles de implementar en ellas. La salida fue imperfecta, como lo son las salidas reales.
medidas de emergencia para el problema inmediato, y compromisos de reforma que se cumplieron con la lentitud de los compromisos políticos, pero que se cumplieron. Lo que la gente recordó de ese año difícil fue que los dos monarcas no desaparecieron en el palacio cuando las cosas se pusieron difíciles. Recorrieron los distritos afectados. Hablaron con las personas, no siempre tuvieron respuestas, pero siempre tuvieron presencia. Hubo también años buenos, años en que la red de escuelas produjo la primera generación del barrio exterior que había tenido acceso a educación continua, jóvenes que llegaron a la vida pública con una capacidad de articular sus derechos que sus padres no habían tenido. Años en que los sistemas de agua reformados redujeron las enfermedades con una eficacia que los médicos de la corte no habían predicho. Años en que los tribunales con representación popular dictaron sentencias que los nobles consideraron escandalosas y que eran simplemente justas. Pero la manera de afrontarlos era diferente, y esa diferencia tenía consecuencias que se acumulaban con el tiempo como el interés de algo bien invertido. Envejecieron juntos. Los que los conocieron en su vejez describirían lo mismo, la cualidad de la atención que se prestaban el uno al otro, que no disminuyó con los años, sino que se profundizó de la manera en que se profundizan las cosas que se han ejercitado durante mucho tiempo, la manera en que él escuchaba cuando ella hablaba, que era la misma que había tenido siempre, pero que ahora reconocía matices que solo son visibles después de décadas de conocer a alguien, la manera en que ella lo veía, que incluía tanto lo que era ahora como lo que había sido, y todo el camino entre los dos puntos. Los cronistas de los siglos que vinieron debatirían sobre qué parte de su legado fue más importante: las reformas institucionales, los cambios en el sistema de distribución de recursos, el establecimiento de los primeros tribunales con representación de los distritos populares, la red de escuelas que cubrió el reino en 4 décadas de gobierno. Pero las personas que habían estado en el patio del sótano en aquellos primeros meses, las que habían conocido a los dos antes de que fueran los dos corazones, señalarían algo más sencillo y más difícil de codificar. La certeza que transmitían de que lo que hacían venía de un lugar real, de que no había separación entre el principio y la acción, de que el amor que los unía y el amor por el reino que gobernaban eran la misma cosa expresada de maneras diferentes. Murieron con poco tiempo de diferencia, en el cuarto de los pinos que el ara había plantado décadas antes, porque prefería el olor de los árboles al de las flores de invernadero, un cuarto desde cuya ventana se veía el jardín, y más allá del jardín, las murallas de la ciudad, y más allá de las murallas, si la luz era buena, el perfil lejano del barrio que ya no se llamaba Las Fosas. Los que los cuidaron en esos últimos días contaron después, con esa mezcla de reverencia y humanidad que tienen los testimonios de los que estuvieron presentes en momentos que la historia convierte en símbolo antes de que terminen de ser vívidos, que hasta el final se daban la mano, que hablaban poco porque ya habían dicho todo lo que había que decir en los 40 y tantos años anteriores, y lo que quedaba era simplemente estar, que a veces se miraban, y en esa mirada había algo que nadie que los observó supo describir con exactitud, pero que todos describieron con las mismas palabras. Parecía que estaban viendo algo que los demás no podían ver. Nadie sabe con exactitud cuál murió primero. Los registros del palacio, que en el reinado de los dos corazones habían aprendido a ser más precisos que los de ningún reinado anterior en casi todo lo que registraban, fallaron en este punto específico, con una imprecisión que algunos atribuyeron al descuido de los que estaban demasiado afectados para anotar la hora y otros atribuyeron a otra cosa, más difícil de articular: que dos personas que han aprendido a ser una sola alma en dos cuerpos no mueren exactamente de manera secuencial. Fueron enterrados juntos, en el Jardín de los Pinos, que era lo que habían pedido y que escandalizó a los sacerdotes del gran templo, que tenían preparado el mausoleo real con siglos de tradición, y que se llevó a cabo de todas formas porque en el reinado de los dos corazones, las tradiciones que no tenían razón suficiente para perpetuarse habían aprendido a ceder. En la piedra que marcó el lugar, no se pusieron los títulos ni las fechas de las victorias, ni la lista de los territorios gobernados. Se pusieron solamente los nombres: Caelen, Elara, y debajo, en letras más pequeñas pero suficientemente grandes para ser leídas sin esforzarse, la frase que un cronista menor del reinado había escrito en un texto que ninguno de los dos llegó a leer: los que se amaron bien. Décadas después, cuando los estudiantes de la Universidad del Barrio Exterior llegaban a la asignatura sobre la era de los dos corazones, la primera pregunta que el profesor hacía era siempre la misma: ¿qué cambió? Y las respuestas que los estudiantes daban eran siempre variadas y siempre correctas en lo que nombraban: los sistemas de agua, las escuelas, los tribunales,
las reformas de la recaudación, el reconocimiento legal del doble reinado. Y luego el profesor hacía la segunda pregunta: ¿qué no puede cambiar de vuelta? Y ahí las respuestas eran menos variadas, porque apuntaban todas al mismo lugar: la memoria de que fue posible. La memoria de que dos personas se encontraron en un callejón bajo la lluvia cuando nada les correspondía excepto sobrevivir, y decidieron que sobrevivir no era suficiente. Que construyeron desde esa nada, con esas dos pares de manos, una comunidad, y luego un movimiento, y luego una idea de lo que podía ser un reino gobernado por personas que sabían lo que era no tener nada. Y que la idea no murió con ellos porque las ideas que nacen de la experiencia real y no de la teoría tienen esa cualidad específica de ser reconocibles para cualquiera que haya tenido la experiencia que las generó. El poder más grande no es el que somete, sino el que ama. Demostraron para la eternidad, y lo demostraron no con palabras, sino con cada decisión de cada día, de un reinado que fue exactamente tan largo y tan difícil, y tan real, como la vida misma.